Buenos días a todas y a todos, compañeros regidores y regidoras. Bienvenidos a la sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo las 9:25 del día martes 3 de febrero de 2026, damos por iniciados los trabajos de esta comisión. Le solicito a la secretaria, a la regidora Tania, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Buenos días, con gusto. Ciudadano Óscar Ronerlas Martín. Presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadana Miriam Lozano Limón. Justificó. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadano Marco Antonio Isaac González. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Ciudadana Mónica Alejandra Gredano Gutiérrez. Presente. Ciudadano Juan Carlos Gutiérrez González. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Justificó. Ciudadano Jairo Elías González González. Presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, presidente regidor, que somos 10 de 13 ediles. ¿Es cuánto? Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados. Adelante. Con gusto. Orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 01-019/2026, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita a esta comisión se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa de obras por coparticipación POC del año 2026. Punto número 4, mediante el oficio número 01-015/2026, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de sello con mezcla asfáltica fina en una superficie de 354.055.28 metros cuadrados. 354.055.28 metros cuadrados en varias calles de la cabecera municipal y sus delegaciones. Incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo. Todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección, siendo las siguientes vialidades. Tecomatlán, calle Cerrada Hidalgo entre San Felipe y Cerro Gordo, 180 metros cuadrados. Calle Cerrada Morelia entre San Felipe y El Cerro, 485 metros cuadrados. Camino al Cautillo entre carretera e ingreso al Panteón Municipal, 605 metros cuadrados. Calle Padre Pío entre Allende y Juan Pablo II, 1298.92 metros cuadrados. Calle Morelos entre San Felipe y Lote Baldío, 469.70 metros cuadrados. Camino al Cautillo entre Juan Pablo II e ingreso a Tecomatlán, 276.91 metros cuadrados. Calle España entre Morelos y Niños Héroes, 838.84 metros cuadrados. Calle Juan Pablo II entre Cautillo y Padre Pío, 1779.75 metros cuadrados. Calle Lic Humberto de Anda entre Camino al Cautillo y Padre Pío, 347.60 metros cuadrados. Capilla de Milpillas. Calle 16 de septiembre entre 20 de noviembre e Independencia, 680 metros cuadrados. Calle Catarino Ornelas entre Independencia y Francisco Saravia, 650 metros cuadrados. Calle Francisco Saravia entre Catarino Ornelas y Allende, 1450 metros cuadrados. Calle Juárez entre Allende y Degollado, 565 metros cuadrados. Calle Juárez entre Degollado y Chapultepec, 1050 metros cuadrados. Calle Chapultepec entre Juárez e Hidalgo, 510 metros cuadrados. Calle Niños Héroes entre Hidalgo y Rosas Moreno, 600 metros cuadrados. Calle Hidalgo entre Niños Héroes y Cuauhtémoc, 1025 metros cuadrados. Calle Niños Héroes desde Libramiento Guillermo González, carretera estatal 353, hasta el cambio de material al concreto hidráulico de la calle Niños Héroes, 2100 metros cuadrados.
Tepatitlán, calle Gaviota entre Boulevard y calle Avestruz, 4.860 metros cuadrados. Ruiseñor entre Avenida Águila y Tucán, 2.100 metros. Cóndor entre Tildío y Avestruz, 5.565 metros cuadrados. Canario entre Gaviota y Avenida Águila, 1.050 metros cuadrados. 12 de diciembre entre 18 de marzo y 27 de septiembre, 1.245 metros cuadrados. 12 de diciembre entre 27 de septiembre y 5 de febrero, 1.055 metros cuadrados. 5 de febrero entre 12 de diciembre al concreto, antes de llegar al bulevar, 1.330 metros cuadrados. Andén de la Central entre Matamoros y Félix López de Vega, 1.050 metros cuadrados. Calderón de la Barca entre Morelos y Universidad Salamanca, 2.540 metros cuadrados. Calle Matamoros entre Caro Galindo y Ayuntamiento, 800 metros cuadrados. Ruiseñor entre Gaviota y Avenida Águila, 1.050 metros cuadrados. Golondrina entre Gaviota y Avenida Águila, 1.050 metros cuadrados. Tildío entre Gaviota y Avenida Águila, 1.050 metros cuadrados. Colibrí entre Cóndor y Tucán, 1.050 metros cuadrados. 1 de enero entre 18 de marzo y 5 de febrero, 2.410 metros cuadrados. 20 de septiembre entre 18 de marzo y 5 de febrero, 2.470 metros cuadrados. 20 de febrero entre 18 de marzo y 5 de febrero, 2.460 metros cuadrados. 30 de abril entre 18 de marzo y 27 de septiembre, 650 metros cuadrados. 27 de septiembre entre 12 de diciembre y 24 de febrero, 1.480 metros cuadrados. 27 de septiembre entre 24 de febrero y 1 de enero, 3.530 metros cuadrados. Calle Bugambilias entre Avenida José González Carnicerito y calle Bosque de la Primavera, 3.142 metros cuadrados. Circuito Presidentes, 7.850.09 metros cuadrados. Calle Salvador Padilla Alderete, entre Circuito Presidentes y Avenida José de Anda Hernández, 2.250 metros cuadrados. Calle Pablo Gutiérrez, entre calle Salvador Padilla Alderete y Circuito Presidentes, 420 metros cuadrados. Calle Elías González Chávez, entre Viveros y José María Vasconcelos, 1.150 metros cuadrados. Calle privada J. Luis Velasco, entre Pedro Moreno, 500 metros cuadrados. Calle privada Antonio Rojas, entre Pedro Moreno, 750 metros cuadrados. Calle José María Vasconcelos, entre Ignacio Ramírez y Agustín Rivera, 3.300 metros cuadrados. Calle Mapelo, entre Ávila Camacho y Agustín Rivera, 3.590 metros cuadrados. Calle Álvaro Obregón, entre Antonio Rojas y J. Luis Velasco, 1.375 metros cuadrados. Calle privada Vallarta, entre Álvaro Obregón y Vallarta, 450 metros cuadrados. Calle Álvaro Obregón, entre Pablo Valdés y Pedro Almídez, 1.920 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre Pedro Almídez y Belisario Domínguez, 2.240 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre Belisario Domínguez y J. Luis Velasco, 2.140 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre Ávila Camacho y General Anaya, 1.030 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre General Anaya y Félix Ramos, 1.202 metros cuadrados. Explanada del núcleo de feria en la cabecera municipal, 1.500 metros cuadrados. Calle privada González Gallo y Félix Ramos, 900 metros cuadrados. Camino a Santa Bárbara, entre Circuito José Sánchez del Río y Calzada del Roble, 8.021.77 metros cuadrados. Calle Madrid, entre Avenida Arturo Ernesto Vallardo Casillas, 1.362.20 metros cuadrados. Calle Octavio Paz, entre Matías Plasencia y Amado Nervo, 2.099.50 metros cuadrados. Calle Gonzalo Curiel, entre Octavio Paz y Avenida Manuel Gómez Morín, 535.00 metros cuadrados. Privada Los Altos, en calle Pedro Moreno, 322 metros cuadrados. Privada Ocampo, en calle Francisco y Madero, 260 metros cuadrados. Calle Barcelona, entre Toledo y Doctor Ernesto Vallardo Casillas, 2.338 metros cuadrados.
Pantaleón Leal entre Boulevard Anacleto González Flores y Calle Arroz, 5.480 metros cuadrados. Flor de Santa María entre Flor de Luna y Flor de Manantial, 675 metros cuadrados. Flor de Manantial entre Flor de Santa María y Flor de Bugambilias, 375 metros cuadrados. Flor de Manantial entre Flor de Luna y Flor de Bugambilias, 4.875 metros cuadrados. Circuito Flor de Luna entre Paseo de las Flores y Santa Faustina, 3.375 metros cuadrados. Santa Faustina entre Real del Monte y Camino a Santa Bárbara, 1.875 metros cuadrados. Flor del Bosque entre Santa Faustina y Santa María, 605 metros cuadrados. Calle Insurgentes entre Hidalgo y la Telesecundaria, 4.081 metros, .23 metros cuadrados. Calle Hidalgo entre Carretera Federal 80 y la cancha de fútbol, 31.973.20 metros cuadrados. Camino al Pinto, del kilómetro 28 al kilómetro 31, 17.141.60 metros cuadrados. Manuel Doblado entre Cesario González y Niños Héroes, 4.590 metros cuadrados. Guadalupe Victoria entre Marcelino Champagnac y Cesario González, 1.600 metros cuadrados. Guadalupe Victoria entre Juan Villalpando y Santa Mónica, 1.680 metros cuadrados. Entrada San Pablo, ambos sentidos, 9.900 metros cuadrados. Alfaro Siqueiros entre Amado Nervo y González Carnicerito, 2.240 metros cuadrados. Justo Sierra, continuación Batallón de San Patricio entre Manuel Gómez Morín y Amado Nervo, 6.600 metros cuadrados. Justo Sierra, continuación Batallón de San Patricio entre Manuel Gómez Morín y Amado Nervo, Vicente Guerrero entre Reforma y General Juan Ibarra, 800 metros cuadrados. Cuauhtémoc entre Tepeyac e Independencia, 1.080 metros cuadrados. Andrés Z. Barba entre Amado Nervo y Hospital, 1.600 metros cuadrados. Calle Granada entre Toledo y Avenida Arturo Vallardo Casillas, 952 metros cuadrados. Calle Sevilla entre Granada y Boulevard Anacleto González Flores, 683.50 metros cuadrados. Calle Santa Catalina de Alejandría entre Flor del Bosque y Santa Faustina de Quihualca, del fraccionamiento Santa Bárbara, 1.040 metros cuadrados. General Anaya entre Santos Romo y Margen del Río, 4.200 metros. Pablo Valdés entre González Gallo y Vallarta, 5.000 metros cuadrados. Juan N. Cumplido entre Los Viveros y Vallarta, 4.000 metros cuadrados. Ignacio Ramírez entre Los Viveros y Vallarta, 4.000 metros cuadrados. Donato Guerra entre Abasolo y Zaragoza, 1.530 metros cuadrados. Pantaleón Leal entre Juan Ibarra y Pedro Medina, 1.400 metros cuadrados. Nicolás Bravo entre Pedro Medina y Paseo del Río, 3.200 metros cuadrados. Roma entre 5 de febrero y Vicente Guerrero, 2.660 metros cuadrados. Colón entre Pedro Medina y Paseo del Río, 2.100 metros cuadrados. Independencia entre Revolución y Ricardo Alcalá, 4.000 metros cuadrados. Tepeyac entre Francisco Sarabia y Ricardo Alcalá, 5.000 metros cuadrados. 20 de noviembre entre Francisco Sarabia y Ricardo Alcalá, 5.000 metros cuadrados. Revolución entre Matamoros y Cesario González, 6.500 metros cuadrados. Caro Galindo entre Calle Matamoros y Cesario González, 6.000 metros cuadrados. Lateral González Carnicerito entre Tabachín y Laurel, 700 metros cuadrados. Gómez Morín entre Carnicerito y Tabachín, 5.000 metros cuadrados. Amado Nervo entre Andrés Barba y Gómez Morín, 3.200 metros cuadrados. San José de Gracia, Mariano Abasolo entre Ramón Corona y Constitución, 910 metros cuadrados. Niños Héroes entre Constitución y Ramón Corona, 1.075 metros cuadrados. Cristóbal Colón entre Constitución y Ramón Corona, 1.250 metros cuadrados. Agustín Melgar entre 20 de noviembre y Vicente Suárez, 1.550 metros cuadrados. Vicente Suárez entre Agustín Melgar y Juan Salazar, 1.344 metros cuadrados. Juan Salazar entre Hidalgo y 20 de noviembre, 1.460 metros cuadrados.
Javier Mina entre Donato Guerra y Lázaro Cárdenas, 721 metros cuadrados. Donato Guerra entre Javier Mina y Zaragoza, 1,365 metros cuadrados. Capilla de Guadalupe. Calle lateral, Avenida Guadalupe entre Carretera y Virginia, 952 metros cuadrados. Calle Abasolo entre Leona Vicario y J. Inés Morales, 880 metros cuadrados. Calle Leona Vicario entre Abasolo e Iturbide, 836 metros cuadrados. Calle Abasolo entre J. Inés Morales y 21 de septiembre, 1,050 metros cuadrados. Calle San Antonio entre Carretera y Reforma, 4,800 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno entre Gómez Farías y López Cotilla, 582 metros cuadrados. Calles López Cotilla entre Pedro Moreno y Pino Suárez, 2,200 metros cuadrados. Calle Pino Suárez entre López Cotilla y Zaragoza, 1,160 metros cuadrados. Calle Zaragoza entre Calle Sin Nombre y Placer, 1,955 metros cuadrados. Calle Placer entre Zaragoza y Cuauhtémoc, 405 metros cuadrados. San Miguel y J. Inés Morales y Leona Vicario, 750 metros cuadrados. Andén San Miguel entre San Miguel y Hermano Alcalá, 605 metros cuadrados. Leona Vicario entre Hermano Alcalá y Abasolo, 2,310 metros cuadrados. Calle Francisco y Madero entre J. Luis Velasco y Agustín Ramírez, 1,007 metros cuadrados. Francisco y Madero entre Agustín Rivera hasta donde termina la calle, 650 metros cuadrados. Benjamín Gil entre Francisco y Madero y Mapelo, 850 metros cuadrados. J. Luis Velasco entre 16 de septiembre y Pedro Moreno, 6,300 metros cuadrados. 16 de septiembre entre J. Luis Velasco y Centenario, 500 metros cuadrados. López Cotilla entre Félix Ramos y Mariano Jiménez, 766 metros cuadrados. López Cotilla entre Mariano Jiménez y Bartolo Hernández, 766 metros cuadrados. San Miguel entre J. Inés Morales y Leona Vicario, 750 metros cuadrados. Andén San Michel entre San Miguel y Hermano Alcalá, 605 metros cuadrados. Leona Vicario entre Hermano Alcalá y Abasolo, 2,310 metros cuadrados. Camino a los Sauces, 10,152 metros cuadrados. Avenida Guadalupe entre Calle Industria y Calle Rayón, 760 metros cuadrados. Calle Rayón entre Vicente Guerrero y Avenida Guadalupe, 760 metros cuadrados. Diagonal Calle Vicente Guerrero entre Avenida Guadalupe, 760 metros cuadrados. Lateral Avenida Guadalupe entre Emiliano Zapata y Calle 5 de Mayo, 760 metros cuadrados. Mezcala. Calle Abasolo entre Francisco y Madero y Ávila Camacho, 715 metros cuadrados. Calle Abasolo entre Constitución y Cuauhtémoc, 620 metros cuadrados. Calle Porfirio Díaz entre Ávila Camacho y Francisco y Madero, 520 metros cuadrados. Calle Donato Guerra entre Constitución y Cuauhtémoc, 585 metros cuadrados. Calle Prisciliano Sánchez entre Morelos y 16 de septiembre, 550 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno entre Morelos y Prisciliano Sánchez, 580 metros cuadrados. Calle Morelos entre Prisciliano Sánchez y Pedro Moreno, 500 metros cuadrados. Calle 16 de septiembre entre Aldama y Prisciliano Sánchez, 2,660 metros cuadrados. Ojo de Agua. Madero entre Carretera y Calle Jesús Villaseñor, 2,450 metros cuadrados. Jesús Villaseñor entre Madero y Revolución, 1,250 metros cuadrados. Jesús Villaseñor entre 5 de Mayo y Aldama, 950 metros cuadrados. Nicolás Bravo entre Jesús Villaseñor y Carretera, 2,327.50 metros cuadrados. Calle Madero entre Jesús Villaseñor y Juárez, 487.50 metros cuadrados. Calle Juárez entre Madero y Revolución, 1,397 metros cuadrados. Calle Revolución entre 5 de Mayo y Javier Mina, 680 metros cuadrados. Calle Independencia entre Javier Mina y Carretera, 1,788 metros cuadrados. Pegueros. Calle Gutiérrez entre Antonio Rojas y Calle Sin Nombre, 3,120 metros cuadrados. Calle López Mateos entre Calle 20 de Noviembre y Ávila Camacho, 1,450.37 metros cuadrados.
Los Bravo, entre Ávila, Camacho y calle Sin Nombre, 2.596.60 metros cuadrados. Calle López Mateos, entre Reforma y Gutiérrez, 1.906.50 metros cuadrados. Segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma y artículos 14, fracción 2, 21, 37, fracción 2, inciso A, 142, 143, 144, 145 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculta su ejecución bajo la modalidad de administración directa de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con el cargo partida 241 productos minerales no metálicos, punto 5, puntos varios, punto 6, clausura. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Le informo, presidente, que se acaba de integrar la regidora Carolina. Bienvenida, regidora. Antes de continuar, doy la bienvenida a la licenciada Brenda Flores García, del área de ordenamiento territorial y urbano, y al ciudadano Fermín Romero Saldívar, coordinador del POC. Bienvenidos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3. Mediante el oficio 01-019 diagonal 2026, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, solicita a esta comisión se analice y en su caso se autoricen las reglas de operación del programa de obras por coparticipación POC del año 2026. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Para la explicación de este punto, pido darle el uso de la voz al ciudadano Fermín Romero Saldívar, hacerlo saber levantando su mano. Adelante, Fermín. Muchas gracias, regidor. Muchas gracias a todos. Buenos días. En sí, solicitar su aprobación a este punto, más que nada es, como sabrán, son las mismas reglas de operación aprobadas el 6 de febrero del 2025 y hubo una modificación el 18 de septiembre del 2025 donde se integró el tema del alumbrado público. Este está sujeto a las reglas donde si no cuenta el alumbrado público con electrificación en la calle o en el punto donde solicite donde se haga la solicitud para esta petición, pues no se le va a poder suministrar el servicio de alumbrado, pero prácticamente son las mismas reglas de operación del año pasado, a excepción de que se integra este rubro más en las reglas de operación. Muchas gracias, Fermín. Regidores, regidores, ¿alguna duda o pregunta sobre el punto antes citado? Adelante, regidor Jairo. Buenos días, compañeras y compañeros. En el tema de alumbrado, alguna vez lo debatimos o lo discutimos y yo comentaba que el tema de alumbrado, la suministración de la red eléctrica es de Comisión Federal de Electricidad, que para efecto de que pueda proceder una obra primero tenga la factibilidad o el documento legal que acredite que ese lugar es apto y que recibe la suministración eléctrica de Comisión Federal de Electricidad. No sé si vengan las reglas de operación, esa parte. Sí, ahí está, previa factibilidad de CFE cuando se requiera. A lo mejor yo le modificaría esa parte porque más que cuando se requiera, pues siempre. O sea, factibilidad o el documento que acredite que ese lugar cuenta con el suministro eléctrico de manera legal por parte de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, sigo siendo la misma observación, pero para ser muy específicos. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeras y compañeros. También sí recordamos ese punto, compañero regidor Jairo, nomás. Precisamente cuando se especificó lo de las reglas de operación se mencionaba que se iba a complementar cuando se requiriera. En este caso, cuando está el constructor que nos apoya como ejemplo en Capilla de Guadalupe, él se está orientando directamente con el profesional que viene siendo otra parte de electricidad y eso complementa que se hagan las obras. Sin embargo,
cuando se tuvo la reunión o cuando se tuvo la última plática que tuvimos nosotros, que se tenía que justificar esa parte de Comisión Federal, yo me di la tarea de ir con el encargado de la subestación de Capilla de Guadalupe y él me mencionó que esto no tiene nada que ver con el tema de comisión. O sea, Comisión de Electricidad mencionó, dijo, ustedes hagan esos ámbitos, si ustedes van a intervenir ahí, no pasa nada si ustedes quieren aumentar una o dos lámparas más. Entonces, aunado a eso, yo sí le comenté que si más adelante podía justificar esto que nos había mencionado, y me dijo que sí. Sería importante en su momento, pues si lo puede ver o verlo por escrito para que no hubiera ningún problema para darle seguimiento. Es cuanto. Gracias. Adelante, regidor Jairo. Sí, justamente, bueno, es que son dos situaciones. Primero, pues son reglas de operación para todo el municipio, no solo para un tema específico en Capilla de Guadalupe, ni para un constructor en específico. Yo creo que aquí no venimos a ver los intereses de un constructor, sino los del municipio. Y segundo, toda comunicación en un proceso legal o administrativo es por escrito. Si Comisión Federal no tiene inconveniente, que lo haga llegar por escrito y así de sencillo. Es decir, que el particular presente su solicitud y en todo caso, ya sea que de la comisión o del gobierno municipal o del mismo particular, remita o integre al expediente, que no hay inconveniente. Por eso digo la factibilidad o el documento legal pertinente, porque no todo es una factibilidad. Puede que esa factibilidad se dio hace años y quién sabe dónde esté, pero sí un documento legal que acredite que no tiene inconveniente la Comisión Federal de Electricidad. O sea, yo simplemente le cambiaría cuando se requiera, porque cuando se requiera, ¿quién lo va a determinar? O sea, eternamente vamos a estar debatiendo el tema, si lo requiere y no lo requiere, cuando no somos técnicos. Simplemente es la factibilidad y o el documento legal que acredite o por parte de la CFE, simplemente quitarle cuando se requiera, prefactibilidad y o documento legal de la Comisión Federal de Electricidad. Yo le cambiaría esa parte, que es el 9.2 en el inciso 7. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Alguna duda, pregunta o comentario sobre lo que ya se mencionó? Fermín, ¿quisieras aportar algo sobre este tema de sí. regidores? Sí, regidor, con su permiso. El tema de las luminarias también sería tema de alumbrado público, ya que alumbrado público también haría la factibilidad. O sea, si existe la electrificación como tal, alumbrado público acudiría a la solicitud requerida para darle la factibilidad siempre y cuando que la electrificación cumpla con el voltaje requerido. Voy a poner el ejemplo, hay 2, 3 casas en una sola cuadra y tienen un transformador de 25 que soporta a 3 cuadras, entonces alumbrado público realizaría la factibilidad para que diga si hay la disposición para poder conectarse, siempre y cuando exista la electrificación. Si está un transformador a 3 cuadras y en las cuadras donde están solicitando no existe ningún poste, entonces alumbrado público va a decir que no es factible. Entonces están de la mano Comisión Federal y alumbrado público para este rubro. Gracias. Igual recuerdo cuando se mencionó este punto que aplicaba para todo tipo de obras. Por ejemplo, en algunos lugares que faltara un poste, alguna luminaria se iba a poner. En este caso, pues ya no necesita la facilidad de comisión, sino alumbrado público específicamente. Y como lo menciona aquí, se previa facilidad de Comisión Federal cuando ésta se requiera. O sea, eso en el supuesto que tú comentas. Si el transformador no sea suficiente para las casas de habitación que sean ahí, entonces se tendrá que, a través del alumbrado público, buscar cuál es el adecuado y pedir la facilidad de comisión. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Adelante, regidor. Sigo poniendo sobre la mesa la modificación al 9.2 de las reglas de operación. ¿Cuál sería la propuesta, regidor, exactamente? La propuesta sería, dice el punto 7, en caso de no contar con alumbrado público, del 9.2 el párrafo 7. Sí. Se incluirá en el presupuesto de la obra a realizar siempre y cuando cuente con electrificación. Punto y seguido, dice,
previa factibilidad de la CFE cuando ésta se requiera. La propuesta a modificar es previa factibilidad y o documento legal de la CFE. Cuando se requiera, ¿no? No, porque cuando ésta se requiera, que sean todos los casos, porque si no vamos a debatir eternamente cuando se requiera o cuando no se requiera. Simplemente, a ver, si se comenta que hay una muy buena comunicación con la CFE, simplemente que la CFE, un documento, no tenemos inconveniente con la obra, la electrificación, etcétera. Y eso creo que blinda también las reglas de operación de que no estemos haciendo algo incorrecto, sobre todo por los fraccionamientos irregulares, aunque aquí viene el candado, de todos modos, creo que es hacer lo correcto. Muy bien, si están de acuerdo, yo creo que incluimos en el punto 9.2, en el punto 7, perdón, del 9.2, la parte que comenta el regidor Jairo, ¿qué les parece? Y ya con esto ya quedarían las reglas de operación aprobadas. ¿Sí? Procedemos a la votación. Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba con la modificación que se mencionó en el punto 9.2. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 4. Mediante el oficio número 01-015/2026, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de sello con mezcla asfáltica fina con una superficie de 354.055.28 metros cuadrados en varias calles de la cabecera municipal y sus delegaciones. Incluirá acarreo, maquinaria, mano de obra y equipo, todo esto para su correcta ejecución por medio de la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales, adscrito a esta dirección, siendo las vialidades ya mencionadas en el orden del día. ¿Es cuánto? Gracias. Miren, mencionar que en este caso es el primer listado de las calles ya intervenidas anteriormente con asfalto y solamente está pidiendo la autorización del Pleno del Ayuntamiento para poder poner su sello, el sello. ¿Para qué es el sello? Principalmente es como impermeabilizar, es rejuvenecer, es un mantenimiento preventivo para darle más vida al asfalto. En este caso están incluyendo, como ya se lo mencionaba previo a la comisión, cabecera municipal y prácticamente todas las delegaciones. En lo corto me han comentado que faltan algunas calles, sí, tengo entendido que va a haber otro listado, pero prácticamente con esto se empieza. Aquí viene a raíz la solicitud de que por fines de auditoría se está pidiendo que se suba a comisión y al ayuntamiento para la autorización de este tipo de trabajos. ¿Alguna duda o comentario, regidoras, regidores? Adelante, regidor Jairo. Muchas gracias. El punto inmediato, bueno, el que estaríamos aprobando es, pregunta, ¿todo el punto número 4 con primero y segundo? Sí, con primero y segundo. Ok, entonces tomando en consideración lo que dice el punto segundo, que habla, por ejemplo, del artículo 14, fracción 2 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. La fracción 2 justamente habla de la administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en este caso aplicado al municipio. Pero el 143, por ejemplo, dice lo siguiente: administración directa, requisitos. Es decir, si están solicitando que sea por administración directa, el 143 nos obliga, ¿verdad?, al ente, que en este caso es el ayuntamiento, desde la comisión. Dice, previo a la realización de la obra por administración directa, la que sea, es obra pública, el ente público debe emitir el acuerdo respectivo y debe contener, 1, descripción pormenorizada de la obra a ejecutar. Bueno, que aquí dice, por ejemplo, ojo de agua, madero, entre carretera y calle Jesús Villaseñor, 2.450 metros cuadrados. Pudiera ser esa descripción. 2, los proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro. Eso no viene. 3, el presupuesto correspondiente. Tampoco viene. 4, los datos relativos a la autorización del gasto de inversión. Tampoco viene. Y 5, la fecha de inicio y terminación de la obra. Tampoco viene. Entonces, pues no estamos dando cumplimiento a lo que la misma propuesta dice en la fracción segunda. O sea, no estamos dando cumplimiento.
Y más aún cuando si es la auditoría quien les está solicitando que esto pase por el pleno, que tiene que pasar justamente por el artículo 143 de la Ley de Obras, pues está incompleto, pero no está pasando como debe pasar. Son 5 requisitos que tiene que cumplir para nosotros poderlo aprobar. Entonces yo solicitaría que se baje el punto para que se complete, porque si no estaríamos incurriendo en una responsabilidad. Es cuanto. ¿Alguna otra duda o comentario, regidores, regidoras? Miren, en este caso, por las solicitudes de la gente que ya prácticamente están pidiendo que se le dé mantenimiento a las vialidades, yo me comprometo que antes de la sesión de ayuntamiento hacerles llegar la información de los 5 puntos, pero lo voy a votar. ¿Están de acuerdo? Lo voy a votar. Y yo hoy mismo, saliendo de la comisión, hablo con el personal de esta área para que lo complemente. ¿Están de acuerdo? Lo subo al grupo de forma económica para que esté ahí. Y de verdad, y no me van a dejar mentir, hay algunas calles que de por sí es complicado mantener todas las vialidades. Y ya que se hizo el esfuerzo a través de algunos años para acá, pues darle mantenimiento para que no sigan dañando. O sea, a mí me ha tocado ir a algunas calles donde ya, si no se sella, prácticamente se va a levantar el asfalto. Recuerdo que Juan Carlos me comentó que Capilla de Guadalupe también. Entonces, para no atorarlo más, lo complemento, los 5 requisitos, regidor. Espero que entre hoy o mañana, más tarde en la mañana, se les haga llegar para que los puedan checar antes de la comisión, de la sesión de ayuntamiento, y pues ya sirve como base para la siguiente solicitud para este tipo de trabajos. No solamente es ello, sino también aplicación de mezcla asfáltica o asfalto. No sé qué les parece. Adelante, regidor. Nada más, digo, haciendo la aclaración, está diciendo que no se haga. No. Claro que se necesita. Nada más hagámoslo bien, en cumplimiento de la ley, porque digo, también no nos costaría decir nada y que se vaya así, ¿verdad? No estamos cumpliendo y la auditoría se los va a observar de todos modos, porque no estamos cumpliendo con lo que dice la ley. Nada más, sí solicitaría, compañero regidor y compañeros, que en el acuerdo así quede, con la condición de que previo a la sesión de ayuntamiento se cumpla con los requisitos del artículo 142 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. 143. 142. Y 143, pero sobre todo 143, así es. Muy bien, sin problema. Igual, como ya se mencionó, se hace llegar la información antes de la sesión de ayuntamiento, e igual en el punto, en el dictamen, que salga de esa forma, sin problema. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Procedemos a la votación. Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto 5, puntos varios. Miren, como les comentaba, hay un punto vario. Ahorita le va a hacer lectura a la regidora Tania a la solicitud, y posteriormente a la solicitud vamos a hacer lectura a cómo quedaría el punto de acuerdo y a la modificación del acuerdo de ayuntamiento. ¿Sí? Adelante. Por medio de la presente, anteponiendo un afectuoso saludo, les solicito de la manera más atenta la corrección del acuerdo de ayuntamiento número 363-2024/2027, aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del H Ayuntamiento número 32 de fecha 4 de septiembre de 2025 en relación a la constitución de régimen de condominio mixto en el desarrollo para planta de producción de tequila, planta de producción de cerámica, envasado, área de promoción y comunicación, cava, administración y servicios generales, denominado Casa Tradición, predio conocido como El Centro y La Paleta, mejor conocido como Rancho El Carnicero, ubicado al noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En virtud de que para la cuantificación de la superficie total y de las superficies privativas se omitieron 3 cantidades en la sumatoria de la solicitud por parte de los interesados, y en el acuerdo de ayuntamiento mencionado se describe de la siguiente manera: en la superficie total del predio de 216.189 metros cuadrados, con una superficie privativa total que corresponde a 178.679.03 metros cuadrados,
por 11 unidades privativas, una superficie de 27.865.47 metros cuadrados correspondiente a vialidades y una superficie de área común de 5.574.38 metros cuadrados y de superficies de área de reserva por 6.733.08 metros cuadrados. Solicito se modifique una vez las cantidades resaltadas en negrita en la superficie total del predio de 217.029 metros cuadrados con una superficie privativa total que corresponde a 179.412.38 metros cuadrados por 19 unidades privativas en una superficie de 27.865.47 metros cuadrados correspondiente a vialidades, una superficie de área común de 5.574.38 metros cuadrados y de superficies de área de reserva por 6.733.08 metros cuadrados. ¿Es cuánto? Gracias. Para antes de leer cómo quedaría el punto de la modificación, pido darle uso a la voz a la licenciada Brenda Flores para la explicación del mismo. Haciéndolo saber levantando su mano. Adelante, licenciada. Gracias, buenos días. La modificación que solicitan los interesados es en base a una revisión que se hizo en catastro para la apertura de las cuentas catastrales. La superficie total del predio que se solicitó se aprobara en el primer acuerdo fue en base a la escritura, pero según el levantamiento topográfico es por el que se pide la modificación a los 217,000 metros cuadrados. Y las superficies privativas es porque no se cuantificaron unas áreas de las unidades por parte de los solicitantes. Es por eso la modificación de las superficies. Muchas gracias, Brenda. Voy a leer cómo quedó el punto de la modificación. Único, se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 363-2024, diagonal 2027, de fecha 4 de septiembre de 2025, solamente en la superficie total del predio y en la superficie privativa. Lo anterior debido a que existe un error en la cuantificación de la superficie total y de las superficies privativas. Se omitieron 3 cantidades en la sumatoria de la solicitud por parte de los interesados. Asimismo, se modifique el total de las unidades privativas, quedando de la siguiente manera. Único, se autoriza la constitución de régimen de condominio mixto en el desarrollo para la planta de producción de tequila, planta de producción de cerámica, envasado, área de promoción y comunicación, cava, administración y servicios generales, denominado Casa Tradición, en el centro y La Paleta, mejor conocido como Rancho del Carnicero, ubicado en el noroeste de la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en la superficie total del predio de 217,029 metros cuadrados, con una superficie privativa total que corresponde a 179,412.38 metros cuadrados, por 11 unidades privativas, 11 verticales y 8 horizontales, en una superficie de 27,865.47 metros cuadrados, correspondientes a vialidades, una superficie de área común de 5.574.38 metros cuadrados y de superficies de área de reserva por 6.733.08 metros cuadrados. ¿Alguna duda o comentario sobre el punto antes mencionado, regidoras, regidores? Procedemos a la votación. Quien esté a favor de los solicitados en este punto, hacerlo saber levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 6, clausura. Gracias. Siendo las 10:09 del día martes 3 de febrero de 2026, damos por terminados los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Excelente tarde.